Hola hermanos, hermanas, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Una bendición renovada, compartir con ustedes este tiempo. Sé que hay quienes opinan, me lo han hecho, que el tiempo, valga esta redundancia de estudio bíblico, es muy breve. Como sé también que para otros no, así que veremos qué podemos hacer con respecto a esto, ¿no? Soy consciente de que lo breve es bueno, dos veces bueno. Esperemos que esto sea así. Seguimos con los atributos de nuestro Dios, una manera de poder aprender algo más de Él. El sexto, Dios es omnipotente, es todopoderoso, pero antes de dar alguna reflexión al respecto, diremos que la omnipotencia de Dios no significa para nada la violación de sus leyes, principios morales, conducta y todo lo que Él es, ¿no? Dios es omnipotente, cierto, pero se ajusta plenamente a lo que Él es. Sin embargo, tenemos un texto aquí Génesis 18:14. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Dios le dice esto a Abraham. Y significa que Dios puede hacer cualquier cosa que se pueda hacer y que no vaya en contra de su propia naturaleza. Dios no puede, como dicen los ateos, los comunistas, Dios no puede hacer una piedra tan pesada que Él no pueda levantar, porque la naturaleza misma de este hecho sería imposible de efectuar. Como tampoco Dios puede mentir, robar, etcétera, porque estas cosas van en contra de su propia naturaleza. Sí se puede ver la omnipotencia de Dios sobre, esto es el ABC, clase de escuela dominical, sobre la naturaleza. La Biblia en su principio habla de que Dios separó la luz de la oscuridad, Génesis 1:4, separó las aguas del firmamento, separó los mares de la tierra seca, en Génesis 1:10 dice esto, mide los océanos con sus manos, lo declara Isaías 40:12, pesa las montañas en balanza, quizás esto sea un tanto metafórico, pero es cierto, la omnipotencia de Dios se lo permite. Isaías 40:12, él dice que pesa las montañas en balanza. Considera las naciones como una gota de agua en un cubo, Isaías 40:15. Y en el mismo versículo dice, considera a las islas como pequeñas partículas de polvo, ¿no? La omnipotencia de Dios también sobre los hombres. Daniel 4:30 al 32 habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad? Dice Dios, aún no estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo. A ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como los bueyes te apacentarán. 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozca que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien Él quiere. La omnipotencia de Dios sobre los hombres, sobre los, entre comillas, poderosos. También en esto vemos la omnipotencia de Dios en la vida de José, para establecer de esta persona, en su obediencia, en sus peripecias, un pueblo elegido. En su omnipotencia vemos también sobre los ángeles. El Salmo 103:20, bendecid a Jehová vosotros, sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. La omnipotencia de Dios sobre estos seres creados, sobre Satanás, hablando de seres creados. Job 1:12 al 2:6,
capítulo 1, versículo 12 al capítulo 2, versículo 6. Los primeros 2 capítulos de Job tratan sobre las acusaciones de Satanás ante Dios en contra del patriarca. Y el diablo entonces somete a Job a varias pruebas fuertes, ¿no?, y crueles, pero no sin antes obtener el permiso específico y necesario del Dios omnipotente para poder hacer algo, ¿no? La omnipotencia de Dios sobre la muerte. Qué bárbaro esto, ¿no? Qué bárbaro. Sobre la muerte. Hebreos 2, 14 y 15. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él, Jesucristo, también participó de lo mismo para destruir la omnipotencia de Dios por medio de la muerte, utilizando la muerte, ¿no? Destruir con la misma muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. Y librar a todos los que por el temor a la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbres. Una maravilla de Dios. Dios es omnisciente, todo lo sabe. Dios tiene, sin un previo descubrimiento, tiene todos los datos, todos los acontecimientos delante de sí. Él tiene un conocimiento completo y universal de todas las cosas pasadas, presentes y futuras. Esto incluye no solo lo real, sino también lo posible. Conoce lo que puede ser. Este conocimiento total e inmediato se basa en su eternidad. Siempre ha existido y siempre existirá, ¿no? Y su omnipresencia ha estado y estará en todas partes al mismo tiempo. Salmo 147, 5. Grande es el Señor nuestro, y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. Isaías 40, 13 y 14. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser visado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio? ¿O le enseñó ciencia? ¿O le mostró la senda de la prudencia? Se pregunta Isaías. No, Él todo lo sabe. Dios ve todas las cosas. Proverbios 15:3. Los ojos de Jehová están en todo lugar mirando a los malos y a los buenos. Dios tiene sus ojos puestos sobre vos, hermano. Conoce cómo estás viviendo, en qué circunstancias estás viviendo. Dios conoce todas las cosas, lo grande y lo pequeño del universo, no solo de nosotros, del universo. Salmo 147, 4. Dice que Él cuenta el número de las estrellas. A todas ellas llama por sus nombres. Usted en la noche en el campo puede ver el firmamento tachonado de estrellas. Millones. Y Él las conoce. Conoce sus nombres. Conoce sus nombres. Dios conoce a la humanidad. Conoce nuestros pensamientos. Conoce nuestras palabras. El Salmo 139, 4 dice: pues aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Él conoce todo de nosotros. Nuestros hechos ha escudriñado mi andar y mi reposo, dice el Salmo 139, 2. Conoce nuestras tristezas. Éxodo 3, 7, dijo Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Conoce nuestras necesidades, bendito sea su nombre, ¿no? Nuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas, decía el Señor Jesús. Él conoce nuestras debilidades. El Salmo 103, 14 dice: porque Él conoce nuestra condición, ¿se acuerda? ¿De qué? De que somos polvo. Bendito sea, Señor. Bendito sea. No somos consumidos por Él, sabe nuestra limitación, nuestra pequeñez. Conoce nuestra insensatez. Salmo 69, 5. Dios, tú conoces mi insensatez y mis pecados no te son ocultos, dice el salmista. Conoce a los suyos. 2 Timoteo 2:19. Conoce el Señor a los que son suyos, escribe
ahí el apóstol Pablo. Conoce el pasado, el presente y el futuro de todos nosotros. Conoce lo que podría haber sido, ¿no? El Señor Jesús dice, ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotros, tiempo ha que se hubieran arrepentido. Conoce, Él conoce todo, conoce. Dios es sabio, Dios es sabiduría, tiene conocimiento. Ya hemos notado que la omnisciencia de Dios se basa en su eternidad y también en su omnipresencia. También podemos sugerir que su sabiduría se basa en su omnisciencia, aunque el conocimiento y la sabiduría están estrechamente relacionados, ¿no? No son lo mismo, ¿eh? No son lo mismo, tampoco van juntos siempre. Sabemos de quién hizo la pólvora, ¿no? Y se arrepintió. Sabemos de quién hizo las bombas nucleares. No, la sabiduría y la inteligencia no van juntos. Sabemos de aquellos que han adquirido muchos datos, pero que carecen de la habilidad para usarlos sabiamente. Tanto el conocimiento como la sabiduría en el hombre son imperfectos, pero perfectos y perfectamente relacionados son en Dios. Solo Él sabe cómo usar su conocimiento, que es infinito, y lo sabe usar para el mejor fin posible. 1 Timoteo 1:17. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, su sabiduría, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Judas 25. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria, majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. La maravilla de su sabiduría. Dios es inmutable, el noveno atributo. Quizás sea este el más cuestionado, entre comillas, atributos de Dios, ¿no? Para dar una explicación del caso, diremos que Él nunca está en desacuerdo consigo mismo. Puede, en determinados momentos, cambiar su trato con los hombres de una dispensación a otra. Puede presentarse delante del hombre o decirle como lo hizo con Moisés, de un cambio de parecer contrariamente a lo declarado en otra oportunidad, tratando de esta manera que la finita mente del hombre alcance a entender la infinita mente de Dios. Pero su carácter divino, permanente, constante, eterno, es verdaderamente un atributo vital de nuestro Dios. Una persona puede cambiar en dos sentidos. Puedes pasar de mejor a peor o de peor a mejor. Pero es imposible, impensable que Dios pudiera ir por ninguno de estos caminos, ¿no? De ir mejor a peor o de peor a mejor. Hebreos 1, 10, 12 dice, y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces. Y todos ellos envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados. Pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. ¿Y qué de aquel texto conocido? Hebreos 13, 8. Jesucristo es el mismo hoy y ayer y por los siglos. Dios es soberano, soberano. Esto significa que Dios es el gobernador absoluto y único del universo. Para ser verdaderamente soberano se debe tener total libertad, poder, conocimiento, sabiduría y determinación. Dios posee todo esto en medida infinita. Por lo tanto es soberano, necesita tener total libertad, total poder, conocimiento, sabiduría y determinación. ¿Y quién le puede decir a él qué hace? Como dice la Escritura. Generalmente siempre aparecen problemas que son antiguos y que debaten o atacan la soberanía de Dios. Por ejemplo, si Dios es soberano, ¿cómo explicamos la presencia del pecado? En primer lugar, nos declaramos ignorantes y faltos para explicar todo lo ocurrido. No obstante, sabemos que el Dios soberano ha permitido la entrada del pecado a este universo
pero no lo dispuso. Permitió, no lo dispuso. No sabemos exactamente cuál o cuáles fueron las causas, pero sí sabemos sus efectos positivos y negativos. Y dentro de los positivos encontramos que es Dios quien por este medio recibe mayor gloria y son sus hijos quienes reciben mayor bien. Otra cuestión es, si Dios es soberano, ¿cómo dio responsabilidad al hombre para ejercer elección moral? Si es verdad que Dios decretó soberanamente que el hombre tuviera libertad de ejercer elección moral y desde el principio el hombre ha cumplido con este decreto eligiendo entre el bien y el mal, no por ello contrarresta la voluntad soberana de Dios, sino que la cumple. El decreto eterno decidió, no por elección haría al hombre, sino que tuviera libertad para hacerla, ¿no? Otra vez, el decreto eterno decidió no qué elección haría el hombre, sino que tuviera libertad para poder hacerla. Esto es lo que Dios quería. Seguimos, hermanos, ya termino. Ya termino, disculpe. A ver, me tengo que ajustar un poco también a lo que tenemos en la pantalla. A lo que tenemos en la pantalla. Bien, ¿qué dice ahí? Dios es inmutable, Dios es soberano, Dios es incomprensible. Dios es. Dios es. A ver, hermano, hermana, no se desanime, motívese. Él viene pronto, estudie, discierna, medite y verá grandes resultados en su vida. Llegamos hasta aquí y si el Señor lo permite, la próxima semana, Dios mediante, estaremos en este sentir de conocer un poquito más de lo que Dios ha revelado para nosotros. Que Él llene de gozo tu corazón.